Bueno, buenos días a todos. Veo a Joan Montada, veo a Jaime Pintos Santiago, eh, Javier Serrano, gente conocida, está Esteban Humérez, Mila Bascal Torres, buenos días Mila, que ayer estuvimos también por otro lado, ya nos estamos acostumbrando aquí a esto del Orzum. Se ha llenado la sala de una manera violenta, ¿eh? Ha sido cuestión de minutos bueno, estaba asustado, estoy un poco nervioso porque es que no encontraba el ponente entre todos los asistentes. Digo, se va a llenar la sala y nos quedamos sin el ponente, sería el ponente fuera. Pero bueno, Jaime Pinto Santiago es un tío hábil y se ha colado en la sala. Está Esteban Humérez. Buenos días, Esteban. Egunon. Está José Luis Aristegui. José Hernández de Murcia. Bueno, pues la gente yo creo que ya un poco asiduos en el tema de los webinars de aquí de PECO. Hoy tenemos al tema estrella, han pasado ya aquí, yo creo que llevamos ya 17 webinars desde que empezó esto de la contratación pública en casa, ¿no? Del estado de alarma, y hoy tenemos el tema estrella, que es el contrato menor. El contrato menor debería ser algo extraordinario, pero bueno, es algo, yo creo que es el procedimiento estrella de la contratación. Yo eso se lo leí a José Antonio Moreno Molina, que era el procedimiento estrella de la contratación. Sobre todo en la local es algo muy habitual tirar del contrato menor. Así que nada, os dejo como todos los días con Jaime, dejar las cuestiones en el chat y luego, pues bueno, Jaime, pues las que pueda las atiende. Dar las gracias, por supuesto, a Jaime Pintos Santiago por estar aquí, por compartir su conocimiento y compartir su tiempo aquí con todos nosotros. Jaime, te escuchan ya. Pues nada, un placer. Bueno, empiezo por dos cuestiones. La verdad es que, en fin, los problemas de entrada que decía Guillermo ha sido consecuencia de la conciliación, ¿verdad? Y de la situación que todos vivimos. Como veis, en mi nombre pone Bruno, que es el nombre de mi hijo mayor, y claro, no conseguía entrar porque es lo que tiene compartir las herramientas de trabajo, ¿no? con las actividades escolares en estas situaciones donde todo es a distancia. Así que bueno, al final me he conseguido colar, pero tenía problemas y cuando he visto el nombre ya sé por qué era, ¿no? Porque no me encontraba ni a mí mismo. Bien, dicho lo cual, procedimiento estrella, decía Guillermo, no sabía que esa expresión la había utilizado José Antonio Moreno Molina, pero si la ha utilizado el que, bueno, ha sido mi maestro académico, podríamos decir, efectivamente, pues bien dicho está. Bueno, entramos en harina, entonces. Nada, un placer estar aquí, compartir esta iniciativa con Guillermo, echarnos una mano mutuamente. Los dos estamos en el sector privado y yo creo que uniendo esfuerzos se suma mucho más. Entonces, bueno, pues como decía, según lo que estaba publicado, empezaré hablando por el régimen jurídico y bueno, pues intentaré hacer un repaso y luego, sobre todo, intentaremos hacer un debate abierto. Aquí veo muchas caras amigas, conocidas, estoy viendo bueno, pues en fin, a Javier Serrano, sé que está también Ana Ruiz Soler, bueno, un montón de gente, ya muchas las ha citado el propio Guillermo, así que un abrazo a todos, virtual, pero un abrazo afectuoso y fuerte. Bueno, empezamos. Régimen jurídico. A ver, es que hablamos todos los días del contrato menor, porque es así, ¿no? Bueno, todos los días es una manera de hablar, pero es un contrato, como decía hace bien poco en esta modificación, que está en ciernes y que anunciaba, bueno, pues hace un par de días, si no recuerdo mal, es un contrato que se muestra necesario, es decir, es una necesidad, ¿no? Y aparte esta es una necesidad que también detectas bueno, pues desde mi punto de vista como consultor, en cantidad de administraciones. ¿Por qué? Porque no todas las administraciones tienen las mismas capacidades. Sabemos que la ley es muy compleja en muchos sentidos, requiere de muchas obligaciones, tiene demasiados o muchos mandatos, que son difíciles de cumplir para aquellas entidades que no tienen, bueno, pues la capacidad, ¿no?, organizativa, económica, recursos personales y materiales
para ello. Y estoy pensando, bueno, pues en los órganos de contratación de menor capacidad, en fundaciones pequeñas, por no centrar tanto la cuestión siempre en las entidades locales, que así es, ¿no? Es uno de los mayores inconvenientes, pero efectivamente, bueno, pues no tienen esa capacidad y, bueno, pues ocurre bueno, pues que eso es así. Creo que Guillermo ha compartido el fondo de pantalla. Yo no sé si me veis a mí, yo estoy ahí en un ladito. Si no, lo que voy a hacer es compartiros también, bueno, pues algo, aunque no sea del todo un poco, para, para amenizar la sesión. Yo no soy de usar ya hace tiempo, a ver, ok, si me deja compartir, un momentito. Guillermo, me tienes que habilitar la capacidad de compartir pantalla. La tengo inhabilitada. Voy. Bueno, cuando puedas. Está. Está, ok, gracias. Ahí vamos. Bien, pues voy a compartir esto pues por darle un poquito de color, pero vamos, la intención es compartir otras cosas y bueno, no era precisamente esta la idea, pero en fin. Ya está, Aunque ya se Guillermo es ve. guapo y su perro más, ¿vale? Hablemos del contrato menor. Bueno, dicho lo cual, regulación del contrato menor, régimen jurídico. Bueno, pues decía que hablábamos siempre del 118 y demás. Bueno, realmente la regulación del contrato menor en la ley de contratos es una regulación completa, ¿no? Podríamos decir, no voy a decir compleja, sí completa, ¿no? Y voy a hacer una enumeración muy rápida, ¿no? Un poco pues para que nos centremos. Partiendo del artículo 118, nos encontramos con el artículo 29.8, donde se nos recoge su regulación, del artículo 36.1, donde se habla de su percepción y formalización, ¿vale? Y donde se dice que los contratos menores estarán exentos de ellas, lo que no quiere decir que no se pueda llevar a cabo si el órgano de contratación así lo desea. Del artículo 63.4, que habla de su publicación, como bien sabemos, del artículo 131.3, que habla de la adjudicación directa a empresario con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria, del 131.4 para las prestaciones de asistencia sanitaria en casos de urgencia. Esta es una de los supuestos excepcionales, ¿no?, de aplicación de la contratación menor. Hay más, al artículo 118, del artículo 153, que habla de la formalización de los contratos y vuelve a decir que no es necesaria en los contratos menores, del artículo 154.5, que habla de la publicación, del artículo 308.2, que habla de no instrumentalizar los contratos menores de servicios para la contratación de personal. Se trata de efectivamente no llegar a la contratación de personal a través de esta vía. Del artículo 310, que es otra de las excepciones, junto con la sanitaria, para las actividades docentes. Del artículo 318A, que habla de los contratos menores en el caso de las PANAPs. El 321.2A se refiere a los contratos menores en el caso de las EMPAs, o sea, del resto del sector público, que no es poder adjudicador, no administración pública, que están regulados por el título 2 del libro tercero. Tenemos el artículo 335.1, remisión de información al Tribunal de Cuentas, por lo tanto aquí hay otra obligación de dar cumplimiento. El artículo 346.3 de comunicación al registro de contratos, una nueva obligación. La disposición adicional novena, que regula normas especiales también para el caso de el acceso a bases de datos y suscripciones a publicaciones. Bueno, es otra excepción más. La disposición adicional 54ª, que fue una novedad introducida por la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales para el año 2018, que estableció los contratos menores con una cuantía mayor, bueno, por la que son las entidades científicas no españolas, podríamos resumirlas así. La disposición final primera, las exigencias para los contratos menores del artículo 18 son exigencias mínimas. También encontramos en los artículos 72 y 114 del Real Decreto 1098/2001, que también se refieren a la misma. Y bueno, a esto habría que añadir incluso también el artículo 37.2 para el caso de los contratos subvencionados en cuanto a la no formalización que se recoge en el artículo 36.1, porque también los contratos menores pueden ser contratos subvencionados. Es decir, la regulación de este contrato no es tan ínfima o tan pequeña como podríamos considerar, ¿no? Por lo tanto, el régimen jurídico es un régimen jurídico que, como en cualquier otro contrato, hay que tener en cuenta en todo su conjunto y efectivamente todo él conforma un cuerpo. ¿De acuerdo? Muy disperso a lo largo de la norma y que lógicamente genera pues también los inconvenientes, ¿no?, en cuanto a su aplicación. Y desde ese punto de vista es por lo que el contrato menor, como cualquier otro procedimiento que yo pueda entender,
¿de acuerdo? Debe de estar sometido pues, a una serie de pautas, a una serie de puntos, a una serie de elementos, a una serie de estructura aplicativa y organizativa. Es decir, debe de tener un íter procedimental. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, decía yo hace la semana pasada, creo que en otra charla, no ocurre con el procedimiento de emergencia, es algo que se podía prever si es que efectivamente vamos a tener otra nueva o puede haber otra nueva oleada, quiero decir, es un contrato que también tiene una regulación dispersa a lo largo de la norma, partiendo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero que a la hora de llegar a aplicarlo, pues no se sabe muy bien. Es decir, no tenemos un procedimiento, un interprocedimental, como podemos tener en el procedimiento abierto simplificado o en el supersimplificado, ¿no? Los previstos en el 159 de acuerdo de la norma. Bien, pues en este sentido yo creo que hay que tener en cuenta una serie de elementos en la tramitación de un contrato menor que a grosso modo voy a intentar, de acuerdo, trasladaros en este momento, ¿vale? Y en ese sentido, pues evidentemente hay que fijar, como en cualquier otro contrato, la determinación del objeto del contrato, esto es fundamental, la motivación de la necesidad, de la oferta, el informe motivado, en este caso, del órgano de contratación, ¿de acuerdo? Porque sigue siendo del órgano de contratación, ya hablaremos si tenemos tiempo de esa posible modificación, que yo creo que va a tener lugar la modificación, lo que no se sabe es en qué términos, la aprobación del gasto o retención del crédito, evidentemente, la justificación de no alterar el objeto del contrato para su fraccionamiento y evitar aplicar los principios generales de las contractuales de la contratación pública, de acuerdo, que deben estar siempre presentes, según exige en este caso el 118, la aprobación de la contratación por el órgano competente, en este caso el órgano de contratación, lleva aparejada también la ejecución del contrato, la formalización del contrato en su caso, acompañada posteriormente de factura y recepción de los trabajos, que es otro acto más, ¿no? La recepción de esa prestación, de ese suministro, de esa obra, la aprobación del gasto por parte del órgano de contratación, el pago del precio, el anuncio de la adjudicación en el perfil de contratante, la comunicación al Tribunal de Cuentas y, por último, y esto es a grosso modo, he contemplado 13 pasos, ¿de acuerdo? Y por último decía el registro oficial de contratos del sector público, que serían, digamos, los 13 pasos en que se podía traducir esa regulación dispersa en cuanto a lo que es la tramitación práctica de un contrato menor. Y esto es lo que verdaderamente debemos prever, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico, porque bueno, pues la teoría está muy bien, pero luego llevarla a la práctica tiene mucha dificultad, ¿verdad? Y que depende mucho de otros factores y circunstancias, pues como decía, pueden ser, por ejemplo, los recursos materiales y personales, ¿no? O, en fin, otra serie de factores que cada uno conoce mejor que nadie. Bien. En cuanto a la prórroga, que es otra de las cuestiones que quería tratar y que estaba prevista en el programa que teníamos y que ha sido publicado. Bueno, en este caso sabemos que en situación de estado de alarma, la Abogacía General del Estado emitió una nota sobre la aplicación, de acuerdo, de la ampliación de la prórroga o del plazo de los contratos a los contratos menores, ¿de acuerdo? Estaba basado efectivamente en lo previsto en el artículo 34.2 del Real Decreto Ley 8/2020 y decía que resulta aplicable a los contratos menores. Pues bien, esta es una circunstancia que sigue vigente, ¿de acuerdo? Explicaba muy bien, creo yo, en mi opinión, la Abogacía del Estado el porqué, daba bastantes motivos, decía que efectivamente la norma no distinguía expresamente de su ámbito de aplicación los contratos menores y venía a decir, y es algo que pues hemos dicho muchos, ¿no? El contrato menor es un contrato más como otro cualquiera y es una de las posibilidades que también se establecen en la norma. Es decir, ni es malo malísimo, ni es bueno buenísimo. Es una herramienta más, ¿de acuerdo?, de la que se puede hacer uso combinado con las otras herramientas o tipos de contrato y formas de contratación, procedimientos de adjudicación previstos en la norma y que pensados de una manera estratégica y si se puede y se llega planificada, ¿de acuerdo?, pues evidentemente es un recurso pues muy valioso, ¿no? Bien, la finalidad que perseguía, decía este artículo 34.2, decía la Abogacía del Estado, concurría también los contratos menores, era otra de sus justificaciones, y decía que se trata de una norma especial aplicable también a los contratos menores. Bueno, otra de las cosas que decía y que quiero tener en cuenta y que también pensando un poco en los proveedores, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir, en modo crisis, ¿de acuerdo? Un poco para que la charla también tenga una aplicación pues eso, positiva, ¿no?, en lo que es la gestión de la crisis por parte de los órganos de contratación, decía que los contratistas también tendrán derecho al abono de los gastos salariales, de acuerdo, adicionales, en los que efectivamente hubieran incurrido como consecuencia del tiempo perdido, ¿vale?,
con motivo del COVID-19. Es decir, esta es una premisa que igualmente es aplicable a los contratos menores. Bien, como hablaba antes de, efectivamente, de, a ver, no sé si está por ahí Guillermo, no consigo entrar para compartir pantalla, a ver. Estás compartiendo, se ve ahora la Sí, infografía. y quiero cambiarla, quiero compartir otra, a ver si soy capaz. Vale, ya lo tengo, es nueva función. Bien, os quiero compartir una serie de elementos que efectivamente, y por aprovechar el tiempo voy un poco rápido, que bueno, pues deben de ser tenidos en cuenta. Es decir, la aplicación de un contrato menor requiere, como decía, para mí, igual que todo lo demás de un procedimental y del cumplimiento de una serie de garantías. En ese sentido, es necesario, entiendo, dotarse de una serie de herramientas, de elementos, de cuestiones, como puedan ser formularios, tablas de ayuda. Mirad, os quiero enseñar algunos ejemplos, a ver si me deja compartir y yo la veo. Aquí lo tenéis. Vale, mira, este es un ejemplo, ¿no?, de un cronograma. Yo, en mis años de trabajo como empleado público, lo digo, fui un claro defensor del cronograma en los contratos y me parecía un elemento imprescindible. Y cuanto mejor sea el cronograma, pues mucho mejor, evidentemente, para todos, ¿no? Este es un Disculpa, ejemplo. Jaime, disculpa, Sí. que es que no estamos viendo el cronograma, seguimos viendo lo de todo sobre el contrato menor, la infografía inicial. ¿Y por qué? Yo le he dado a compartir, voy a volverlo a intentar, a ver. Compartir. ¿No lo veis? Ahora sí, ahora se ve como una tabla de Vale, la Excel, ¿no? vale. La voy a reducir un poquito. A ver. Gracias, Guillermo, por el apunte. La voy a reducir un poquito. Vale, este es un cronograma completo, ¿no? Pero como veis aquí aparece de acuerdo en los contratos menores y la previsión en día. Pero no es simplemente una previsión, sino que eso hay que trasladarlo de acuerdo a, bueno, pues lo que es un cronograma de actuación, de acuerdo, que automáticamente cuando tú tienes una fecha prevista y la cambias, esa fecha, es decir, si yo aquí pongo fecha real, pusiera aquí, pues no sé, el día de hoy, que es 28 o 27 de mayo, 28 creo, 28 de mayo, pues efectivamente, bueno, no sé si se ve, pero en todo caso te recalcula bien. Lo que quiero decir es que es preciso dotarse de una serie de herramientas para la tramitación de este procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento, insisto, como otro cualquiera, tan útil, cumpliendo las reservas legales establecidas para el mismo, ¿vale? Otro de los elementos para aquellos que utilicéis aquello de las 3 ofertas, ¿no? Y lo digo, voy a compartir otra pestaña, ¿vale? A ver, creo que es esta, sí, que se llama estudio de mercado. Vale, ¿la veis, Guillermo? Sí. Genial. Vale, bueno, la voy a minimizar un poquito, ¿de acuerdo? ¿Veis? Son herramientas que deben, entiendo yo, a ver, yo soy un claro defensor, siempre lo he sido, de la homogeneización, de la protocolización interna de la contratación pública. Siempre he dicho que la contratación pública es estrategia en muchos sentidos, y uno de ellos es en la estrategia interna, no solo a la hora de elegir, aplicar el procedimiento y conformar los elementos estratégicos del contrato, desde los criterios de adjudicación, a la solvencia, a las condiciones de ejecución, sino desde el punto de vista de establecer una maquinaria de funcionamiento de la aplicación de la contratación pública en el seno de la organización. Siempre pongo el ejemplo, yo pues, también he de decirlo, ¿por qué no? Yo trabajé en su día en cadenas en cadenas de trabajo, en cadenas físicas, ¿de acuerdo? Hace muchos años, cuando me ganaba dinero para estudiar, ¿de acuerdo? En concreto soy de Vigo y voy a decirlo, pues en cadenas de descarga de pescado y todo funciona, es decir, la organización tiene que estar encadenada, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que dotarse de una serie de herramientas, de una serie de elementos, ¿de acuerdo?, que permitan, bueno, pues seguir un paso tras otro y que todo el mundo trabaje de manera homogenizada y sepa cuál es su función. Bueno, pues decía que para aquellos que, por ejemplo, utilicéis simple y llanamente el tema de las 3 ofertas, que si luego me preguntáis, yo os daré mi opinión, ¿de acuerdo?, sobre la cuestión de las 3 ofertas, bueno, pues evidentemente hay que dotarse de una serie de herramientas y este es otro ejemplo, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de compra de destornilladores, 10 destornilladores, competición de 3 presupuestos a 3 proveedores diferentes, ¿de acuerdo?, donde sale un promedio y sale un subtotal. Bien, pues estas son cuestiones y elementos que efectivamente, si una organización, sea grande o sea pequeña, tiene que tener. Sobre todo, lo tiene que tener
cuanto más grande sea, porque si es uno solo, ¿no? Como decía el otro, yo me lo guiso, yo me lo como, y bueno, pues al final tampoco tiene estos problemas. Pero cuando la organización adquiere o tiene unas dimensiones donde hay más de una unidad proponente o hay varias unidades proponentes, es imprescindible hacer esa cadena de montaje, ¿de acuerdo? Y hacer bueno, pues un estudio homogeneizado o una tramitación homogeneizada de la contratación. Estoy buscando otro que os quiero compartir, que es muy interesante. A ver si consigo encontrarlo. Cronograma. Este es el estudio de mercado, este es el que estoy compartiendo. Reuniones, WhatsApp, Microsoft. Bueno, no lo encuentro. A ver, dejadme un segundo, porque si no lo encuentro lo abro, porque es súper interesante y me gustaría mostraroslo. Venga, a ver si me deja. Vale, he dejado de compartir la pantalla, ¿vale? ¿Alguien está compartiendo su pantalla? Dejarla de compartir si es posible, por favor. Gracias. Y no consigo, a ver. Pues es que no lo consigo, no sé por qué. Ah, por fin, lo tengo. Mira, este es muy interesante. Este es un informe razonado del servicio que promueve la contratación menor. Vale, es un informe polivalente, autorrellenable, etcétera. Quiero decir, podemos tener multitud de variedad. Este es uno de los muchos formularios, ¿de acuerdo?, que se pueden utilizar en la contratación menor. Luego, como fijaros, he dicho hasta 13 pasos, podemos llenarlos de formularios. Decimos que es una tramitación sencilla, pero si veis que ya no lo recupero, pero os lo digo, yo, por ejemplo, tenía fijado en el cronograma de suministros y servicios de un contrato menor 9 días, en el caso de unas obras 35 días. O sea, que hablamos muchas veces que creemos que el contrato menor es una cosa de un día, puede serlo, efectivamente, pero que efectivamente también requiere una tramitación. No sé si estáis viendo ahora este informe razonado del servicio, ¿sí? Sí. Vale, genial. Bueno, pues aquí veis, bueno, pues es un informe donde efectivamente aparece el órgano proponente, el objeto del contrato, bueno, pues una serie del presupuesto base de licitación, la financiación, la duración, el lugar de ejecución, el seguimiento también, la seguridad en su caso que hay que tener, ¿de acuerdo? La protección de datos, porque es un contrato y tenemos que cumplir la ley de protección de datos, porque ¿cuántas veces me han preguntado aquello de, por ejemplo, imaginaros, y el contrato menor no requiere licitación electrónica? Vamos a ver, si es que el contrato menor se le aplican las mismas reglas que a todos los contratos. O sea, no hay que decir, igual que no se repite para el resto de las formas de adjudicación, cada una de las obligaciones que deben cumplirse tampoco se repiten para el contrato menor. Por lo tanto, efectivamente, protección de datos, la forma de certificación, los operadores económicos, en su caso, esto para aquel que lo utilice, lo quiera, o habrá casos que sabéis que, bueno, se puede, hay quien lo aplica y quien dice, bueno, fundamentadamente en estos casos no se aplicará. Bueno, pues ahí está, ¿no? La propuesta de adjudicación, veis, y la firma. Y todo acompañado de unas instrucciones para cómo cumplimentar, ¿de acuerdo? Estas instrucciones, como decía aquel, se utilizarán, es la leyenda que se lee el primer día, ¿de acuerdo? Pero al final esto es tan sencillo como, bueno, pues rellenar aquí lo que uno tenga que rellenar. Aplicación presupuestaria, pues no sé, 45.26.33, etcétera, ¿vale? No sé si se ve bien, voy a rellenar otra que se vea mejor. ¿Vale? Código de detación, unidad de gasto, pues será el código DIR, el que sea, ¿no? Pues ponéis ahí código DIR, lo que sea. Bien. Pues estas son las herramientas, pero, en fin, yo, pues desde esta visión que tengo de consultor, veo en infinidad de ocasiones que, y ¿tenéis una instrucción de contratos menores? No. ¿Y cómo tramitáis los contratos menores? Pues es que lo hacemos así, pues, pero ¿cómo lleváis el control? Ah, bueno, es que otra de las herramientas que uno tiene que tener, evidentemente, es una instrucción, ¿de acuerdo?, interna, llamémosle instrucción, llamémosle protocolo, igual pensáis que todo lo quiero protocolizar. Bueno, pues es que al final es como funciona. Uno se va, o cómo creéis que funciona Coca-Cola, o cómo creéis que funciona una máquina de coches, y cada uno va allí y pone el tornillo donde le parece. No, pues evidentemente los coches salen enteros y salen de una pieza porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y eso no ocurre, lamentablemente, por mi experiencia de manera generalizada, en la mayoría o en muchas de las administraciones, ¿no? Y
muchas veces nos estamos encontrando siempre con el mismo error, ¿no? Que supone al final el va y viene de los documentos, ¿de acuerdo? Este es un mal común que al final acaba, pues evidentemente, ocupando mucho tiempo, son tareas burocráticas que son de poco valor añadido y que además minan, ¿de acuerdo?, la voluntad y, bueno, pues las ganas y la ilusión de las personas. Entonces, evidentemente hace falta un protocolo que acompañe a la tramitación de los contratos menores acompañado de su modelaje. Esto en una organización, sabiendo el cumplimiento de los requisitos legales que se deben llevar a cabo en cuanto a, ya sabéis, fraccionamiento, publicidad y toda esta serie de cuestiones, pues ayuda mucho. Y no son 2 o 3, fijaros que por modelaje podríamos ir hasta lejos, porque os voy a citar algunos ejemplos. Orden de inicio del expediente del contrato menor, informe de intervención del contrato menor, propuesta de aprobación del gasto del contrato menor, aprobación del propio gasto del contrato menor, modelo de petición de ofertas del contrato menor, modelo de declaración responsable del contrato menor, autorización, en su caso, de acuerdo en esa declaración responsable de acceso a los certificados tributarios y de seguridad social, ¿vale? Comprobación, en su caso, también de la capacidad de obrar de la empresa, informe de la oferta, porque si he pedido 3 ofertas tendré que decir de alguna manera cuál es la que elijo, porque ese es uno de los problemas de las 3 ofertas y, insisto, si me preguntáis os lo diré, pero hace desaparecer, bajo mi punto de vista, esa adjudicación directa prevista y hace desaparecer un contrato previsto normativamente. Porque desde el momento en que yo tengo que pedir 3 ofertas, tengo que adoptar algún criterio de adjudicación, sea de carácter económico, fundamentalmente el precio, o sea de otro tipo. Y desde el momento en el que estoy en esa situación, desaparece esa regulación legal prevista en el artículo 118. Por lo tanto, yo tengo mis serias dudas, mis serias reservas, y ya lo he dicho, de la legalidad, de acuerdo, de esa medida. Es decir, de la legalidad desde el punto de vista de la incorporación de un nuevo procedimiento a unas cuantías precisas no previstas normativamente, por el legislador, que es quien tiene la competencia ex lege, ¿de acuerdo? Y por tanto del establecimiento, bueno, pues de una nueva procedimiento creado, bueno, pues a través de otro modo que no es el legislativo, que evidentemente tiene, bajo mi punto de vista, y estoy hablando desde un punto de vista exclusivamente jurídico, tiene difícil encaje dentro del ordenamiento jurídico desde el punto de vista de su legalidad. ¿De acuerdo? Pero esto no es una opinión mía, es una opinión que también han adoptado muchísimas, bueno, algunas de las comunidades autónomas, tampoco tenemos tantas, tenemos 17, que ya son bastantes, por cierto, ¿de acuerdo? Tenemos esas comunidades autónomas y también han adoptado pues, otros servicios jurídicos de otros órganos de contratación, ya sean de universitarios, por ejemplo, o ya sean, esto que yo conozca, o ya sean de entidades locales. Pero sigo con más cuestiones. Evidentemente tiene que haber un formulario, por ejemplo, de propuesta de adjudicación, una resolución de adjudicación del contrato, ese también es otro modelo que necesitamos. Tiene que haber una notificación de la adjudicación, es obvio, ¿no? Evidentemente. Tiene que haber un modelo de contrato menor si llevamos a cabo la formalización, que bueno, puede ser una recomendación, porque en esa formalización, si recogemos el contenido mínimo que recoge la ley, bueno, también podremos recoger algunas otras cuestiones, como puedan ser los posibles incumplimientos, que también se pueden dar en un contrato menor, ¿de acuerdo? Y en su caso, bueno, pues no voy a decir la imposición de penalidades, pero a lo mejor sí, bueno, en fin, esa y otras medidas podemos aplicar en ese contrato menor. Porque, oye, ¿por qué no? Puede haber una condición especial de ejecución en ese contrato menor enfocada a la lucha contra, de acuerdo, la crisis socioeconómica que voy a decir ya tenemos. Quizás no se habla todavía de crisis, pero en fin, insisto que tenemos que actuar en ese escenario desde los órganos de contratación para paliar en la medida de lo posible, de acuerdo, los efectos que estamos sufriendo. Voy a cambiar de presentación, me he dejado esta, de acuerdo, y voy a poneros otra vez, digamos, bueno, pues la que tenía al principio. Venga, esta pantalla de fondo, de acuerdo, que habla de un libro que publiqué, que es con otros compañeros, todos profesionales, de acuerdo. Una de ellas, fijaros, está haciendo el doctorando en el contrato menor, ya no sé las veces que ha tenido que modificarlo, y bueno, pues ahí está, ¿no? Acabamos de sacar la segunda edición y gran parte de todo este conocimiento y todo este contenido que os estoy comentando, evidentemente, se vuelca en este curso que tenemos en la plataforma de PECOP, que bueno, lidera Guillermo Yáñez y que efectivamente, bueno, pues estoy mostrando material que lógicamente forma parte del mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, eso es siempre lo que intento. Otra cosa es que lo consigamos
tanto en la labor docente como en la labor consultora, intentamos dar un efecto totalmente práctico y, digamos, resolutivo de aporte de soluciones y herramientas, ¿de acuerdo? Para teorizar, bueno, pues también tenemos otras fórmulas, ¿no? Como pueden ser los libros, aunque, bueno, insisto, cada día menos también. Vale, entonces me había quedado en el modelo de contrato menor, pero imaginémonos que estamos ya en la recepción y habrá que tener un acta de recepción ya sea del suministro, del servicio, ¿de acuerdo? Y por supuesto ya si estamos en una obra, pues imaginaros. Algo que probablemente casi nadie haga, hay que tener una diligencia de cierre del expediente. Quizás esto es muy antiguo y viene del 2001 o de, en fin, igual que yo le sigo llamando propuesta razonada de contratación y no tanto informe de necesidad. Bueno, eso ya denota ya una solera o una edad, no lo sé, ¿de acuerdo? Porque es como efectivamente lo denominaba, o lo denomina, perdón, el Real Decreto 1098/2001. Por lo tanto, propuesta razonada de contratación es una definición, pues a mí me gusta, y a ella se acompaña también al final, evidentemente, una diligencia de cierre del expediente. Y, por supuesto, los modelos para publicar, modelos para publicar en el perfil del contratante, la información del registro de contratos o la información remitida al Tribunal de Cuentas. Como veis, fijaros, este contrato menor, que simplemente es una adjudicación directa que no lleva más de unas horas, resulta que al final es un expediente administrativo en toda regla del que hay que estar efectivamente pues no solo formado desde el punto de vista de su régimen jurídico y de su aplicación correcta y de todas las salvaguardas legales que hay que tener para su aplicación y no correr riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? Además de eso, hay que dotarse de las herramientas precisas para su tramitación. Bueno, y por ir terminando, ¿de acuerdo? Y dejar luego espacio a que, bueno, si queréis, hablemos un poco, un coloquio, sobre lo que os parezca. Hay que tener también en cuenta las posibilidades, yo creo que este es un elemento que tenemos que tener presente ya, insisto, ya, por el tema de intentar ayudar a paliar en la medida de lo posible esa crisis, y yo os lanzo un reto desde ya, y bueno, yo lo estoy llevando a cabo allí donde puedo, en este caso a nivel formativo, en el título universitario de la UDIMA, que tengo el honor de dirigir, el título de especialista en contratos públicos, ¿de acuerdo? Y estamos llevando a cabo, junto con los alumnos, lo que es, a través de un foro de debate participativo, un plan de contingencia contra la crisis económica, un plan de contingencia del órgano de contratación. Por lo tanto, invito a todos vosotros que tengáis cierta responsabilidad o posibilidad en un órgano de contratación de que lo hagáis. Es decir, tenemos que pensar ya en las posibilidades de la contratación pública como primera herramienta de actuación administrativa para hacer frente a la crisis socioeconómica. No voy a hablar de los datos macroeconómicos y tampoco de los datos microeconómicos a nivel local, ¿de acuerdo? Lo cual, no desde el punto de vista de entidad local, sino de órgano de contratación, ¿de acuerdo? De las posibilidades que tiene la contratación menor. Soy nadie mejor que vosotros para intentar averiguarlo, verlo y saberlo, pero sí que os digo que las posibilidades de hacer frente y de ayudar a que esta crisis sea menor a través de la contratación pública son grandes e importantes. Y para eso es preciso que os dotéis de un plan de contingencia. Bien, dentro de este plan de contingencia no tenemos que perder de vista las posibilidades que conlleva el contrato menor. Por ejemplo, de acuerdo, motivado por la necesidad de atender de manera inmediata o en el corto plazo, valga la redundancia, una necesidad del propio poder adjudicador, que no ha podido ser llevada a cabo como consecuencia de la paralización total o casi total de la contratación pública, de acuerdo, como motivo del estado de alarma y de lo previsto de acuerdo en el Real Decreto Real Decreto Ley 463/2020. De manera que tras la reactivación de la contratación pública por el Real Decreto Ley 17/2020, podéis encontraros, y así es, y suele ser, y va a ser, no sé si suele, pero va a ser y está siendo, con premuras para adjudicar por procedimientos de concurrencia competitiva, ¿vale? Cuya ejecución sea necesaria en el corto o en el inmediato plazo, porque es cierto que hemos tenido durante muchísimo tiempo, o bastante tiempo, suficiente para mí mucho, la contratación pública paralizada. Por lo tanto, utilizar la adjudicación directa que suponen los contratos menores puede ser un recurso, ¿vale? Ojo, porque
luego, como se suele decir, dan la mano y cogen el brazo. No, ojo, hacerlo en lo estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Y cumpliendo con todas las garantías legales. Es decir, las garantías legales del contrato menor tienen que estar ahí. Y otra de las posibilidades a las que podéis acudir también es el procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia del artículo 168b(1). Efectivamente, también puede ser otra solución, ¿de acuerdo?, a esa premura o necesidad derivada efectivamente del corto plazo. Ahora bien, como decía, en todos los casos tiene que estar, bajo mi punto de vista, muy bien justificada en la paralización motivada de la contratación pública por el Real Decreto Ley 463/2020. Y no vale, en mi opinión, para motivar, o no os lo recomiendo, yo no soy quien para decir lo que vale o lo que no vale, para eso están, ¿no?, quienes tienen atribuida la justicia administrativa. Ahora bien, sí para hacer una recomendación. Y mi recomendación es que, evidentemente, ¿de acuerdo?, la necesidad, la idoneidad y la finalidad perseguida con esa contratación, con esa tramitación y sus características, de acuerdo a las prestaciones necesarias para la consecución en el inmediato o en el corto plazo, ¿de acuerdo?, se justifican de manera clara e insuficiente. Y en esta justificación de manera clara e insuficiente, que ya lo decíamos cuando publicamos la guía para la tramitación de los procedimientos de emergencia, por cierto, la única que sigue habiendo en España, y que animo a aquellos órganos que tienen la responsabilidad y la competencia para hacerlo, lo hagan en previsión de futuras crisis, de acuerdo, sanitarias y necesidades de volver a acudir a este contrato, pues también aprovecho para decir, de acuerdo, que no es válida o no debería, o no podría serlo, o podría ser tenida en cuenta como no válida cualquier acepción genérica o confusa que sea, como por ejemplo la simple remisión a este Real Decreto, y que todo ello comportaría o podría comportar inseguridad jurídica y riesgos. Por lo tanto, esforzaros, porque una vez que uno se esfuerza, lo que hace falta es motivación. ¿El qué? Suficiente, ¿de acuerdo?, para esa necesidad, idoneidad y finalidad. Cumplido eso, pues probablemente no haya más inconvenientes que la aplicación de bueno, pues esta tramitación a través del contrato menor, o en su defecto también el negociado sin publicidad por razón de urgencia. Que también, valga la expresión, y ya que estoy con ideas, bien se podía valorar la modificación y simplificación de este procedimiento, que lo establece, recordemos, la Unión Europea, y lo estableció en su directiva para hacer frente, su comunicación de la Comisión para hacer frente al COVID, así como también está establecido por el informe de la Junta Consultiva como el segundo procedimiento de emergencia. Es decir, la emergencia está entendida que va en escalafón. Primero, urgencia, si no se puede con la urgencia. Segundo, procedimiento negociado. Y tercero, de acuerdo, ya podríamos acudir a esa adjudicación directa. ¿Qué ocurre? Pues que nuestro procedimiento negociado, con perdón de la expresión, si nos ponemos a tramitarlo, cuando hayamos acabado, pues en fin, a lo mejor ha pasado la pandemia, ¿no? Y quiere decir, se necesita una simplificación de ese procedimiento en nuestra norma. Y por último, quiero hacer referencia también a algo que puede ocurrir y que también está o puede estar a la orden del día y muy en relación con los tiempos que vivimos. Es decir, es algo que es previsible, puede ocurrir, bueno, a lo largo de la tramitación de los contratos menores, pero que, igual que la necesidad de prorrogar aquellos contratos menores en el estado de alarma, se puede dar ahora la necesidad de modificar esos contratos menores de acuerdo debido a las circunstancias que estamos o hemos vivido. Y en este sentido, quiero decir que no huelga recordar, en este caso, que también puede ser otra consecuencia necesaria del estado de alarma, como ya he dicho, y que los contratos tramitados a través de contratos menores pueden ser modificados. ¿Cómo? Pues igual que cualquier otro contrato, siempre que no se supere el límite cuantitativo previsto para los contratos menores, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos en 15.000 o menos de 15.000, menos de 15.000, y si estamos en menos de 40, menos de 40, y si estuviéramos en unos de la disposición adicional 54, pues lo previsto en la misma, 50.000, ¿de acuerdo? Bueno, menos, ya sabemos, ¿no? Bien, pues pueden ser modificados siempre que no se superen esos límites y, evidentemente, siempre que no se superen los límites temporales previstos en el artículo 29.8. Ese es otro requisito imprescindible. Y habría que conjugar si ha podido ser objeto de prórroga o no, pero los límites económicos, ¿de acuerdo? Los límites económicos tenemos que dejarlos
en su sitio. Y, por supuesto, respetando, como en cualquier otro contrato, igual que lo decía antes para la contratación electrónica, para la protección de datos, lo digo ahora para el caso de los modificados, los supuestos y condiciones establecidas en los artículos 203 a 207 de la misma ley, y cada uno de los preceptos que en su caso regulan la modificación de los tipos contractuales. Y, por ejemplo, si estamos en un contrato de obras, en obra de obras, pues habrá que acudir a lo previsto en el artículo 242 para el caso del contrato de obras, además de lo previsto en el artículo 203 a 207. Y esto enlaza, por ejemplo, con aquello que os decía de por qué no establecer una formalización en el caso de los contratos menores, por qué no se puede prever, dado que se puede, en los mismos sus posibilidades de modificación, llegado el caso, ojo, siempre dentro de los límites y el cumplimiento de todos los requisitos y que no estemos en infracciones. Bueno, lo voy a dejar aquí, no voy a entrar, eso ya si lo deseáis lo vemos, todos sabéis, estaba en mi web, dejadme que lo comparta, a ver si soy capaz y lo encuentro, aquí está, ¿vale? Hubo una modificación, bueno, perdón, hubo una modificación, no, Jaime, está en ciernes, así lo titulé, ¿de acuerdo? ¿Veis la pantalla? Sí, sí, Jaime. Vale, está en ciernes una modificación del contrato. A ver, yo tengo que decir que a mí esta noticia no me sorprendió porque cuando fue la aprobación, el sometimiento a debate en pleno del Real Decreto Ley 3/2020, la verdad es que el debate sobre el mismo se centró en gran medida, por parte de algunos partidos políticos, en el contrato menor. En la modificación que en aquel Real Decreto Ley 3/2020 traía o conllevaba el contrato menor. La verdad es que era un debate, bueno, pues un poco árido, ¿no? Desde el punto de vista del enfrentamiento entre partidos políticos y, bueno, pues cuando he visto esta modificación, y también lo he dicho por Twitter en la noticia cuando se publicó, la verdad es que no me llamó la atención porque era evidente. Si queréis se puede comentar, está aquí, está comparada una de las modificaciones propuestas, la de la enmienda del Partido Popular, y también tenemos otra enmienda del de Ciudadanos, ¿de acuerdo? Luego va en gustos y en decisión, ¿no? Yo si tuviera que elegir, y me atrevo a mojarme en este sentido, me abogaría por la del Partido Popular, entre otras cosas porque la de Ciudadanos, y hoy la he vuelto a comprobar porque me parecía, bueno, tiene deficiencias, ¿no? Bueno, pues me da la sensación que ha sido hecha de manera apurada, al menos desde el punto de vista formal, y si lo es desde el punto de vista formal, pues ya no quiero imaginarme el fondo. Yo os pongo un ejemplo, porque mirad, el punto 4 y el punto 6 de la enmienda preparada por el Ciudadanos es exactamente igual, y el punto 5 se refiere a lo dispuesto en el apartado 2.2 de este artículo, y si nos vamos a buscar el apartado 2.2 de este artículo, pues no aparece. De manera que o lo han hecho muy apresuradamente o esto es un error de bulto, ¿no? De libro. Y con esto termino. Nada más. Muchísimas gracias por la atención y un placer, como siempre. Bueno, Jaime, oye, pues muchas gracias. Yo he sido alumno tuyo, pero ser alumno tuyo, vamos, he sido alumno, pero me refiero a alumno igual universitario, porque para cogerte apuntes, macho, vas rápido, vamos, hay artículos. Esteban Humérez, te dice por aquí, pues eso, enhorabuena, Jaime, por esta noticia que publicaste de la modificación de esa posible modificación del contrato menor. Pues Bueno, vamos a ver, porque tienes por aquí bastantes cuestiones. Elsa, las tres ofertas. ¿Es obligatorio solicitar siempre 3 ofertas? Vale, para mi punto de vista, vamos a ver, no sé si estáis de la pregunta la hace alguien del sector público de la Administración General del Estado o aparte. Lo de las 3 ofertas, al margen de lo que digan las instrucciones internas de cada órgano de contratación, que esas evidentemente son de obligatorio cumplimiento bajo sometimiento a régimen disciplinario de acuerdo de la persona que no lo lleve a cabo,
si acudimos a lo previsto normativamente, normativamente, y cuando digo normativamente como fuente del derecho me estoy refiriendo a la ley, las 3 ofertas no son obligatorias, ¿de acuerdo? Es decir, es más, un expediente de contrato menor que esté sometido a una instrucción interna de su órgano de contratación diciendo que deben pedirse 3 ofertas y no hayan sido pedidas, no cumpliendo esa previsión de la instrucción, no deja de ser una irregularidad no invalidante que no da lugar a nulidad del procedimiento como tal. Y esa contratación pública no es nula de pleno derecho porque es conforme a la ley, a la previsión legal. Otra cosa es, como decía, la responsabilidad disciplinaria en la que pueda incurrir la persona que efectivamente ha llevado a cabo esa tramitación, obviando, de acuerdo, la instrucción dictada por su órgano de contratación y, por tanto, sometiéndose a esas responsabilidades. Y voy un paso más allá, siempre fuera del ámbito de la Administración General del Estado. La instrucción dictada por la OIRESCON, sobre la OIRESCON, todo el mundo sabemos que ha habido distintos pronunciamientos. Quiero traer a colación el de Rafa Jiménez Asensio y el de Silvia Díaz Sastre, que efectivamente dicen, y yo soy de esa opinión, de acuerdo, que la OIRESCON en su estructura, quiero decir, la OIRESCON no digo yo que sea una mala idea, ni que no haga falta, ¿de acuerdo? Eso no es el mensaje, sino desde el punto de vista estrictamente jurídico y como jurista, si analizamos su incardinación y su encaje dentro del bloque de constitucionalidad que todos sabemos, formado por la Constitución, los estatutos de autonomía y las sentencias del Tribunal Constitucional, así como las transferencias de leyes orgánicas de competencias, ¿de acuerdo? No tienen encaje. No tienen encaje. Es decir, ya más allá, es decir, no tienen encaje desde el punto de vista de la capacidad para dictar instrucciones obligatorias para la totalidad de los órganos de contratación del sector público español. Esa es mi opinión como jurista, ¿de acuerdo? Dicho esto, es una cuestión. Esa es la primera. Pero es que es la segunda. Aún teniendo encaje, y este es el punto añadido que decía antes, no creo que tenga competencia para crear ex novo, ¿de acuerdo?, un procedimiento no previsto legalmente, ¿de acuerdo?, porque conforme al artículo 149, 1, 18 de la Constitución, esta atribución es competencia del Estado y está sometida a reserva de ley, ¿de acuerdo? Los procedimientos de contratación se establecen por el Poder Legislativo en reserva de ley. Cuando uno hace la obligatoriedad de pedir 3 ofertas en cada uno de los procedimientos, independientemente de la cuantía de ese contrato menor, está haciendo o llevando a cabo la creación ad hoc, ¿de acuerdo?, de un nuevo procedimiento no previsto legalmente. Insisto, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tengo que aplicar alguno de los criterios de adjudicación, ya no estoy en una adjudicación directa y ya desaparecen las posibilidades previstas en el artículo 118 o, como decía también hoy que mencionaba, en otro de los artículos que hace referencia a la adjudicación directa, ¿de acuerdo?, de la ley. Si yo no tengo la posibilidad de hacer una adjudicación directa, de repente el contrato menor como tal ha desaparecido, ¿de acuerdo? Y eso me obliga, evidentemente, a tener un informe de valoración, a evaluar la oferta económicamente o desde el punto de vista, bueno, oferta económicamente más ventajosa, con el concepto amplio de la misma. Es decir, ¿dónde queda esa adjudicación directa con las 3 ofertas? ¿Tiene un órgano como la OIRESCON o cualquier otro que no esté dentro del seno de la soberanía o del juego de parlamentario la capacidad de crear nuevos procedimientos? Pues yo es algo que pongo en duda. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que luego, bueno, pues ya sabemos que hay muchas interpretaciones defensivas, ¿no? Igual que existe la medicina defensiva, ¿de acuerdo? Pues existen las decisiones a la defensiva de los órganos de contratación. Sí. Venga, seguimos. Maite Rodríguez dice, ¿estos Excel de cronograma o estudios de mercado nos lo podría facilitar el ponente y el resto de documentación, formularios? Buena pregunta. Y la respuesta es sí, haz el curso de PECOP y verás que cómo vas a salir encantada de la vida. No, evidentemente, pues es como todo, ¿no? Nosotros vivimos de nuestro trabajo y, dicho sea de paso, creo que regalamos bastante tiempo y lo hacemos con gusto. También aprovecho para decirlo. Intentamos compartir todo el conocimiento que podemos, ofrecer todo en abierto lo que podemos. En la crisis del COVID hemos ofrecido en abierto todos los recursos que teníamos, todos, absolutamente todos, pero claro, en fin, al final de mes también tenemos que comer algo, ¿no?
El Venga. curso es una buena solución. Nuria, no sé si es Nurian Monbiela Lobato, dice, Hombre, Nuria, nosotros separamos los contratos menores por importe de 0 a 3.000 euros y de 3.000 a 15.000, que es lo que ha dicho ahora el PP en su enmienda. Estoy pasando el procedimiento a electrónico, ya obligatorio sí o sí, y me surge la duda de cuánto tiempo dejo para la presentación de las ofertas. Supongo que en el umbral que va de los 3.000 a los 15.000. En la tramitación abreviada dejo 3 días hábiles y en la ordinaria dejo de 5 a 10 días, según la complejidad. ¿Lo encuentras correcto? a ver, la ley no establece una norma y yo os diría siempre aquel principio pro actione, ¿no? Es decir, y en este caso pro concurrencia competitiva. Cuando tengas dudas, busca la aplicación analógica. La aplicación analógica que puedes encontrar más sencilla es la del 159.6 del procedimiento supersimplificado, ¿no? Del abierto supersimplificado, que establece 5 días para cuando sean bienes disponibles en el mercado, eso corriente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es la forma de, además lo puedes motivar y lo puedes justificar en tus expedientes y bueno, pues estará siempre amparada. Otra cosa es que no se haya previsto o surja la necesidad de manera imperiosa para el día siguiente. Bueno, pues eso, pero como regla general puedes aplicar eso siempre que el plazo te cumpla. Yo es el que haría. Basarme en otros preceptos, ¿de acuerdo? Ya me gustaría que, por ejemplo, para los sistemas dinámicos de adquisición y otra posibilidad de modificación ley referenda que lanzo, hubiera establecido eso el legislador, es decir, aplicar los mismos plazos que establece para el procedimiento simplificado, ¿de acuerdo? Perdón, simplificado abreviado o supersimplificado, al menos estableciéndolo por cuantías. Podría decir cuando, por ejemplo, se equipare a las cuantías de ese procedimiento. Domitila tiene una buena pregunta. ¿En los contratos menores también puede nombrarse responsable del contrato? Dice que en su administración local sí lo hace. ¿Puede? No, debe. Debe. Esteban Humérez. En mi opinión, para la publicidad, ofertas y criterios de adjudicación están los procedimientos simplificado y abreviado supersimplificado. El expediente de contrato menor es, por su naturaleza, adjudicación directa y no procedimiento. A ver, Esteban, aquí estamos hablando de conceptos jurídicos. Un contrato menor lleva un expediente administrativo. Y ese expediente administrativo, ¿de acuerdo? Lleva aparejado, podemos llamarle un procedimiento administrativo. Si vamos a procedimientos de adjudicación, la ley no contempla o no habla expresamente, estamos hablando de terminología jurídica, conceptos jurídicos realmente. La ley no habla de entre los procedimientos de adjudicación como tal del contrato menor, pero es una forma más de adjudicación y es un procedimiento en sí mismo. De hecho, en el libro que tenemos publicado que tengo publicado con el que os he dicho, que es mi maestro académico, José Antonio Moreno Molina, aquí lo veis, recogemos, ¿de acuerdo? Recogemos en ese libro efectivamente el procedimiento de contratación como una más de las formas de adjudicación. Lo llamamos procedimiento, llamémosle forma, llamémosle calidad, pero efectivamente estás ante una forma de adjudicación del contrato que lleva aparejado un expediente administrativo que supone un procedimiento administrativo. Nosotros, Esteban, también, vamos, yo lo que ha dicho Jaime, lo suscribo, también teníamos un expediente del contrato menor, un mini expediente, pero con su incoación, su certificado, su mini pliego, hacíamos unas invitaciones y eso daba lugar a ese mini expediente. Incluso recuerdo que está por aquí, creo que Manuel Caño, que cuando se inició lo de la contratación pública electrónica a nivel nacional, el proyecto Sílice se fijó en el expediente del contrato menor para llevarlo al plano electrónico. Milagros Arcocha, otra asidua de los webinars, buenos días Milagros, dice que está completamente de acuerdo con Esteban Humérez, que hay que hablar más del súper simplificado, ese de han olvidado. Que se me han olvidado los súper simplificados. No, que se habla poco del abierto súper simplificado y se debería hablar más
y menos del contrato. Bueno, esos son, al fin y al cabo, bueno, pues vale, bien. Se habla de todos los procedimientos. Se habla de todos los procedimientos. Yo hablo de muchísimos procedimientos. Mirad, ese libro es de procedimientos. Entonces, el supersimplificado es un procedimiento. Te voy a poner un ejemplo, no me acuerdo, Marta, creo que has dicho. Yo creo que soy la persona que en España más ha hablado, a nivel jurídico, por lo menos, de sistemas dinámicos de adquisición. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Alguien me dijo, Jaime, cuando hablas personificas el sistema dinámico de adquisición. Esto me lo dijo un amigo, José Miguel Carbonero Gallardo, que desde aquí le mando un abrazo. Bueno, pues Marta, sí, Esteban, vale, bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Enterramos al contrato menor? Pues no, yo no soy de esa opinión. Es un contrato más y es válido y hay que trabajar con él, ¿de acuerdo? Que sea la estrella o no, bueno, pues en fin, eso, la estrategia está fundamentada en el conjunto de procedimientos. En fin, que son comentarios que no sé. Pilar Bater, que no está por aquí, cuando inauguró su blog, lo inauguró con el contrato menor y lo inauguró con Chucky, el muñeco diabólico, y dijo que era el contrato diabólico, el contrato menor. Maite Rodríguez te dice que si tienes algún modelo de instrucción del contrato menor, supongo será eso que has dicho de regular. Sí, y son ya varias administraciones públicas las que lo están utilizando. Sí, es un protocolo sencillo y muy fácil de aplicar que lleva la observancia de todos los requisitos legales que debe cumplir un contrato menor. ¿De acuerdo? Sergio Ariza dice, ¿un contrato menor de obras puede tener liquidación del 10%? Yo creo que sí. José Luis Carrasco. Porque si surgen el concepto de liquidación propio de los requisitos, volvemos siempre a las garantías legales. Es decir, si surgen esa necesidad, ese exceso de medición, ese exceso de, no sé, esa aparición de pues algo que no estaba previsto, etcétera, es una obra. Al fin y al cabo es una obra. Y si lleva a cabo, imaginaros, aparejado informe de supervisión, como establece la ley para el caso de los contratos de obra, pues lógicamente también puede darse. Yo creo que sí. José Luis Carrasco dice, buenos días Jaime, en un contrato menor que se tramita electrónicamente, es decir, con publicidad general, cumplimiento del principio de transparencia e igualdad de trato a los posibles licitadores, ¿por qué motivo se incluyó en la Ley de Contratos del Sector Público, suprimida recientemente por el Real Decreto 3/2020 de sectores especiales, la limitación de no poder adjudicar contratos menores de la misma clase a un mismo proveedor que en su conjunto? Bueno, aquí te está preguntando que por qué se eliminó la prohibición de adjudicar que se estableció en la ley y recientemente se eliminó. 2 años después se eliminó y se puede volver a adjudicar contratos al mismo proveedor. A ver, el por qué no lo sé, evidentemente, porque hay que estar en la cabeza, ¿no?, de los que hacen las enmiendas, ¿no? En este caso, estar en sede parlamentaria y en el funcionamiento de los partidos. Lo que sí podemos decir es que la propuesta de eliminación partió, y eso se ve muy bien en los debates parlamentarios, partió de los mismos partidos políticos, es decir, este Real Decreto Ley, de aquellos que se esforzaron en la tramitación parlamentaria de la ley e incluir estas limitaciones del contrato menor. Eso es una contradicción, ¿de acuerdo? ¿Del por qué? Pues probablemente sea derivado de, efectivamente, entiendo, ¿no?, pues por los problemas de aplicación de la ley en todo su esplendor, ¿de acuerdo?, en aquellos órganos de contratación y por ejemplo, estoy pensando así en las entidades locales y las presiones, entre comillas, que pudiera haber en este sentido. Lo desconozco el por qué, pero tenemos que saber también el origen, ¿no?, y para llegar a los motivos. Y el caso es que esta modificación de la ley a través de un Real Decreto Ley de extraordinaria y urgente necesidad citado para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2024-25 de los sectores especiales, que ya llevábamos muchísimos años de atrasos, so pena de una multa supermillonaria para el Estado español, ¿de acuerdo?
se aprovechó o se utilizó paso para modificar el artículo 118 y evidentemente está realizada por aquellos mismos partidos políticos que fueron los que introdujeron estas limitaciones, ¿de acuerdo? En este caso concreto, porque el 118 fue objeto de muchísimas enmiendas en aquel momento, en el momento de la tramitación, por los mismos órganos. ¿El por qué? Pues supongo que será, por lo dicho, ¿no? Por esa necesidad, porque aún pese a lo magnífico que puede ser un sistema dinámico de adquisición, sobre el que yo he estado defendiendo y evangelizando muchas veces en solitario y durante mucho tiempo, en España, como alternativa precisamente a los límites aplicables a la contratación menor y a ese cuello de botella en la contratación pública que se produjo con la nueva regulación, pues aún así y todo se ve que resulta insuficiente. Yo creo, José Luis, que muerto el perro se acabó la rabia, que hemos estado 2 años discutiendo sobre las interpretaciones de los límites del contrato menor. También. Me acuerdo que José Miguel Carbonero, que has nombrado, intentó en una tabla sistematizar todas las diferentes interpretaciones de las juntas consultivas hasta que tuvo que abandonar la tabla, ya no le cabían más filas ni más interpretaciones, todas contradictorias. Llegó la Eudirescon, se estrenó con un informe sobre el contrato menor y lejos de aclararse, pues bueno, yo creo que se lió más. Entonces yo creo que han aprovechado el momento para decir, oye, lo quitamos y muerto el perro, se acabó la rabia. Dice Mira Bascal, pero lo que retrasa el supersimplificado son los pliegos. Los servicios gestores del gasto les parece un lío. A ver, estoy de acuerdo con Mila Bascal y de ahí vuelve a nacer aquella defensa por el SDA y volvemos a lo mismo. Si uno tiene X número de contratos menores, con la nueva ley no los puede convertir en X, ¿de acuerdo? Expedientes súper simplificados. ¿Por qué? Porque probablemente desfallezcan el intento. ¿Por qué? Porque efectivamente el supersimplificado, nadie duda que desde el momento de su publicación es un procedimiento ágil y rápido, pero es un procedimiento que en su preparación anterior lleva la misma tónica que cualquier otro procedimiento, como pueda ser el ordinario, el abierto, en fin, lo cual es una dificultad añadida muy grande, ¿no? Y por eso, efectivamente, vuelvo a insistir en lo que ya he dicho tantas veces, al final el kit está, ni nada es bueno buenísimo, ni nada es malo malísimo. Yo he hablado mucho sobre sistemas dinámicos y siempre decía, pero no interpretéis que el sistema dinámico ya es el único procedimiento, que es la estrella y que sirve para todo, ¿no? El arte está en la ecuanimidad, ¿no? En el equilibrio, en el conjunto organizado de los distintos procedimientos, cada uno en su cumplimiento legal, y eso solo pasa por una planificación. Pero desde esa visión, que es la que yo tengo, comparto con vosotros, y he compartido muchas veces, no podemos obviar la importancia del contrato menor. Evidentemente que no. Ni se puede demonizar. Es un contrato más. ¿Que es el único contrato? Por supuesto que no. Igual que no es el único ninguno. Entonces, coincido contigo totalmente, Mila, y lo que hay que conseguir efectivamente es convertir contratos menores en sistemas dinámicos, algunos en simplificados, pero al final es un conjunto. ¿De acuerdo? Es un conjunto. Y lo que no puedes decir... Se habla poco del súper simplificado. Bueno, yo creo que es el procedimiento sustitutivo más utilizado, porque el simplificado se ha demostrado, y esto lo ha dicho muchas otras personas, como ineficiente y muy farragoso. De hecho, bueno, acabamos de tener varias modificaciones del súper simplificado, alguna errónea donde se comieron un párrafo que a los 2 días volvieron a corregir. Entonces, Ane nos pregunta es que si se está grabando. Sí, sí que se está grabando, Ane, y luego pues eso se subirá a YouTube y os llegará. Jaime también lo publicará, yo creo que en su blog, o sea que yo creo que vais a tener posibilidad de verlo tranquilamente. Nuria está de acuerdo con Mila, cuando montas el procedimiento y les haces escribir, te encuentras el muro, el procedimiento yo creo que abierto, simplificado. Yo creo que se ha de automatizar todo lo que se pueda, pues es lo que os ha dicho Jaime, de que esto de una cadena de montaje, hay que montar, hay que normalizar, hay que simplificar
y que esto no puede ser, pues eso, artesanía en cada uno de los procedimientos que hacemos. Leticia Ballesteros, que muchas gracias, Jaime, Pues por la estupendo, Leticia, explicación. gracias, te agradece. En Extremadura, el artículo 20 de la Ley 1218 establece la necesidad de solicitar 3 ofertas. En Aragón también tiene una ley aragonesa que dispone las ofertas y si no quieren pedir ofertas, lo pueden publicar en el perfil del contratante y se saltan lo de la petición de las... Pues adelante, a cumplir la ley. José Esteban, interventor de la Universidad Carlos III, primero, nunca me acuerdo, la de Madrid, que muchas gracias, Jaime, que se tiene que marchar. Encantado. B. Gómez, ¿qué tratamiento le dais a los anticipados de caja fija? Hombre, el procedimiento anticipado de caja fija, bueno, yo creo que es conocido, es un procedimiento que encaja más en las normas presupuestarias y de Hacienda que en las normas de contratación. Está regulado en la contratación y está regulado en la contratación simple y llanamente porque es un contrato menor. Es decir, el hecho de que cualquier compra, aunque sea anticipo de caja fija, es un menor. De lo que excluye la ley es de las obligaciones de publicidad para aquellos que tienen un importe inferior a 5.000, pero que nadie tenga el concepto de que el anticipo de caja fija no es una compra pública y al fin y al cabo es un contrato menor por su cuantía. ¿De acuerdo? Otra cosa es que se le exima de la aplicación de las normas de preparación y adjudicación y se le exima de las obligaciones de publicidad, pero no se le exime de los cumplimientos legales de no fraccionamiento del objeto del contrato, etcétera, etcétera. Venga, 2 más y lo dejamos, que ya Jaime ya le hemos exprimido mucho aquí. Dice Maite Rodríguez, si en una administración muy pequeña existe un gasto muy pequeño de suministro, 500 euros aproximadamente, pero repetitivo, ¿se puede hacer un contrato menor o habría que hacer un procedimiento abierto simplificado sumario? ¿Qué opinión tiene sobre estos gastos tan pequeños y repetitivos? Muchas gracias, miraré el tema de curso del contrato menor, te dice Maite. Bueno, pues Maite, efectivamente, no se puede, es un gasto repetitivo, tú misma nos lo dices y no se puede, ¿no? Aplicando la normativa, la interpretación que se ha hecho por los órganos que tienen la competencia y que es una interpretación vinculante, estaríamos, evidentemente, si es un gasto repetitivo año tras año, ante pues un fraccionamiento del objeto del contrato. ¿Qué ocurre? Bueno, pues luego que ahí la solución pues, puede ser tan súper simplificado o dependiendo también, pues ahí influye mucho, evidentemente, ¿no? Las capacidades materiales y personales del órgano de contratación en sí mismo, puede irte a un sistema dinámico de adquisición, no para ese expediente en concreto o para esas necesidades, sino ya para aprovechar para racionalizar esa y otra serie de ellas, ¿no? Lo que pasa es que la respuesta es clara, repetitivo no se puede, fraccionamiento hay que buscar la solución. Y esa solución pasa por lo que os decía, por planificar y por la estrategia. A lo mejor si tú haces esa planificación y conseguís hacerla, que muchas veces también la estrategia depende de las circunstancias, insisto, materiales y personales de cada órgano de contratación, no es lo mismo un ayuntamiento de 500 habitantes, ¿de acuerdo? Que no sé, pues que uno de 5.000. Bueno, pues hay que buscar esas dos fórmulas. Luego la realidad ya sabemos que todo supera la ficción, porque, pero bueno, querer es poder también, tenemos que tenerlo en cuenta. Venga, Domitila dice, en la modificación que actualmente propone el grupo parlamentario del PP del artículo 118, en el punto primero señala que se puede pedir oferta a una única empresa, supongo. Parece que como en la regulación actual existiera la obligación de pedir al menos 3 ofertas y no adjudicación directa. ¿O es que este texto nuevo que se propone se recoge en la instrucción de la OIRESCON? Yo no lo interpreto así, es decir, es cierto que la enmienda propuesta en el artículo 118, no nos olvidemos que es una enmienda, que luego hay otra enmienda de Ciudadanos y que luego tiene que ser efectivamente debatida en sede parlamentaria y no sabemos en qué va a quedar, ¿de acuerdo? O si llegarán a algún acuerdo y ni siquiera o no y no se modificará, pero bueno, dice que en los que el procedimiento de selección no exige publicidad en la plataforma y se puede solicitar oferta a una única empresa. Yo no lo interpreto en este caso en sentido contrario, no lo interpreto a senso contrario. Quizás
quiero decir, no interpreto que al decir esto aquí quiera decir que en la ley, como ella nos preguntaba, actual se establece o se debe entender que deban pedir 3 ofertas. No lo entiendo. O sea, no casa una cosa con la otra. La verdad, a lo mejor lo interpreto desde el punto de vista de otorgar seguridad jurídica y dejar precisamente de una vez por todas esto establecido por ley. Esa puede ser otra de las razones que, insisto, desconocemos porque no tengo acceso, ¿no?, a las personas que hacen estas, no sé quién es el jurista o la persona que puede estar detrás de estas enmiendas. Entonces, a lo mejor esa puede ser la intencionalidad, dejar ya sentado de una vez por todas que una única empresa es suficiente y se puede solicitar. Esteban Humérez dice que lo que quiere decir es que hay que utilizar las adjudicaciones directas sin complejos, debidamente documentado, pero nada más. Milagros Arcocha está completamente de acuerdo con Esteban Humérez. Y tenemos también por aquí a... Pues en eso estamos, Esteban, en que hay que también hablar del contrato menor sin complejos. Quiero decir, como en cualquier otro procedimiento, hay que cumplir sus requisitos legales, pero es un procedimiento más y debe ser tenido en cuenta. Aquí, pues eso, tenemos a Álvaro García Molinero, que es interventor, yo creo que coincidirá contigo, Jaime, en lo que has expuesto. Dice sus clavos, dice estrategia de contratación, planificación de las necesidades y su seguimiento continuo. Contratación menor sí, pero para lo estrictamente imprescindible. La eficiencia en el empleo de los recursos presupuestarios claramente limitados debe presidir toda la actuación administrativa. El sistema de caja fija también realiza su función como procedimiento especial y ágil de pago. Enhorabuena, Jaime, por la exposición. Gracias por el resumen, Álvaro, porque es muy bueno. Que has tenido. Otro buen profesional de la contratación pública, Álvaro García Molinero. Bueno, como todos los que estáis por aquí, porque si estáis por aquí ya estáis con ganas de aprender, de formaros y todo eso que es lo que importa. Bueno, Jaime, que llevamos ya aquí un rato largo, son la 1 casi cuarto, llevamos aquí 1 hora y cuarto de webinar. Yo creo que podríamos seguir, hay aquí muchas más preguntas, pero yo creo que eso que... Para el foro, ¿no? Si alguien tiene alguna cuestión así, pues que la dibuje en el foro y la intentamos ahí tratar. Verónica, que muchas gracias. Sofía, que muchas gracias, Jaime, por compartir tus conocimientos, muy interesantes. Javier Serrano, que no has pegado ni una, que has estado muy flojo y que esperaba mucho más de ti. Que te dice que enhorabuena por la presentación y eso también. Isabel, que muy interesante. José Luis Carrasco, que muy bien. Diego Pérez, pues eso, que muy interesante. Virginia, muy buena exposición. Bueno, yo creo que se queda todo aquí en el chat. Pues eso, reiterarte lo que te dicen, Jaime. Gracias por tu participación. Y gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad. Nada, hombre, seguimos aquí trabajando en colaboración y bueno, intentando hacer cosas, ¿vale? Venga, abrazo fuerte a todos. Venga, pues cuando esté todo esto recogido, os lo haremos llegar. Bueno, venga, gracias. Chao. Chao.